Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2, el cual está conformado por yo, Melanie Cabriales, María Fernanda, Diego Fuentes, Paola Rojas y Santiago Arciénega, y a continuación les vamos a presentar nuestras soluciones hacia las problemáticas planteadas por el Hotel Winters Park dentro de la categoría de hoteles ciudad, las cuales son reducir costos en restaurantes, la localización del nuevo hotel y las líneas de espera. El primer problema que presentamos fue el restaurante del hotel y bueno, el problema principal es obtener la mezcla de la preparación de las albóndigas para obtener un costo mínimo. Y bueno, para eso tenemos que recolectar los datos, los cuales acomodamos en esta tabla. Y como podemos observar, la composición de cada tipo de carne. La carne de res contiene 80% carne, 20 grasa, y la carne de cerdo, 68 carne, 32 grasa. Y el chef nos hizo una recomendación de que un platillo no debe contener más del 25% de grasa, por lo cual se plantearon estas restricciones, que es que el 20% de grasa de carne res más el 32% de grasa de carne de cerdo tienen que ser menor o igual a 25%. Y el 80% de carne de res más el 68% de carne de la carne de cerdo puede ser mayor o igual a 75%. Asimismo, agregamos estas dos restricciones que son no negatividad y también que nuestro valor sea mayor o igual a cero. Y bueno, mediante el método Solver de programación lineal, obtuvimos esto, que es nuestra mezcla óptima, la cual es que nuestra albóndiga esté compuesta de 58% de carne de res y 42% de carne de cerdo. Esto nos da una utilidad, que es nuestro costo mínimo, de 71.67 pesos. Y bueno, esta sería la propuesta principal, pero también nos gustó considerar el análisis de sensibilidad, que nos va a decir cuánto puede aumentar o reducir la carne de cerdo o la de res, pero no ambas al mismo tiempo. En la carne de res observamos cómo puede aumentar un número infinito y cómo puede reducir únicamente 9.41 pesos. En cambio, en la carne de cerdo puede aumentar 8 pesos y puede reducir un número infinito. Esto nos quiere decir que ya sea lo que se aumente o se reduzca, esto es lo permitido sin afectar nuestra mezcla óptima, que era 58 carne de res, 42 carne de cerdo. Y también observamos aquí algo que es el precio sombra, que nos dice que por cada porcentaje más de carne, el precio va a aumentar 113 pesos, y por cada porcentaje más de grasa, el costo va a reducir 53 pesos. Y bueno, el hotel nos pidió considerar dos escenarios, el cual era qué pasaba si aumentaba la carne de res 5 pesos y también la carne de cerdo 5 pesos. Y se hizo lo siguiente, que fue que en lo de 65 pesos, la utilidad aumentó a ser 73.75, y en la carne de res de 85 pesos, la utilidad aumentó a 74.58. Como podemos observar, nuestras mezclas, estas, siguen iguales, y esto se debe a que en el análisis de sensibilidad nos menciona que la carne de res puede aumentar un número infinito, entonces el 5 pesos entra en ese rango, y la de cerdo 8 pesos, que también 5 pesos entra en ese rango. Entonces, por eso es que nuestra mezcla sigue intacta, porque sigue en ese rango que es permitible sin afectar nuestra mezcla. Entonces, el hotel nos pide tomar en cuenta cuál alternativa afectaría más al hotel, por lo que consideramos primeramente nuestra utilidad inicial, la cual sabemos que era 71.67. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver los cambios en las diferentes carnes. Entonces, 71.7 fue nuestro costo mínimo sin ningún tipo de cambio en los precios. Entonces, podemos observar que del 71.67 a este precio hubo un cambio de 2.77%. Un cambio positivo, ya que pues aumentó. Y en la carne de res, que aumentó a 74.58, entonces la comparamos con la utilidad inicial y vemos que aumentó 3.98%. Tomando en cuenta estos porcentajes, nos podemos dar cuenta que la solución que menos afectaría sería que aumentara la carne de cerdo. Esto se puede deber a si el hotel cambia de proveedores o simplemente el precio sube debido a algo económico. La opción que menos afectaría sería que aumentara la carne de cerdo.
Sin embargo, la propuesta final para el restaurante es que utilicen la mezcla de 58% carne de res y 42% de cerdo. Conforme a la problemática de pronósticos y para darle la mejor opción a Donna para invertir en su nuevo hotel, decidimos comparar dos estados, los cuales son Coahuila y Nuevo León, donde comparamos la distinta información brindada conforme a las tendencias e indicadores del comportamiento de turismo en Coahuila y Nuevo León, para así optar por decidir la mejor opción para invertir el nuevo hotel de Donna. Y pues como ya mencioné anteriormente, los dos estados los cuales escogimos fueron Coahuila y Nuevo León. Escogimos Nuevo León para comparar Coahuila debido a que bajo nuestro criterio creemos que es un estado con mucho potencial en la categoría de hotel ciudad, por lo que puede ser una buena opción para invertir en un nuevo hotel de Winters Park. Ahora, lo primero que hicimos en este punto fue graficar tanto el promedio nacional de flujo de turismo y la tasa de ocupación para identificar los patrones de comportamiento en los datos. En el caso de flujo de turismo, podemos observar que hay un comportamiento de estacionalidad, ya que existen esta serie de picos y valles en la gráfica, y también tiene una tendencia hacia la alta o una tendencia positiva. Por el lado del promedio nacional, vemos que hay diferentes patrones de comportamiento, y si se hacen cortes se pueden identificar varios comportamientos, pero en el más reciente vemos que tiene una tendencia estable. También tiene un comportamiento estacional, ya que existen estos picos y valles durante el transcurso del tiempo. Conforme al estado de Coahuila y a la llegada de turistas, podemos notar que está por debajo del promedio nacional, en donde en ciertas temporadas y fechas tiene ciertos picos o valores atípicos, los cuales sobrepasan al promedio nacional, pero básicamente está por debajo del promedio nacional, lo que nos quiere decir pues que el flujo de la llegada de turistas en el estado de Coahuila está por debajo de los demás estados en promedio. Ahora, analizando el flujo de turismo en Nuevo León, podemos observar que está sobrepuesto en su mayoría de tiempo al promedio nacional, aunque vemos en esta baja de flujo de turismo durante los años más o menos 2010 hasta el 2017, cuando se empieza a recuperar, y esto se debió principalmente a la temporada de inseguridad que sufrió el Estado, pero pues fuera de eso, en su mayoría está sobrepuesto al promedio nacional o inclusive lo llega a sobrepasar. Conforme a la llegada de estados de turistas, podemos ver que el promedio nacional es el verde de la esquina y Coahuila es al lado del promedio nacional, lo cual tiene dos valores atípicos y los dos valores atípicos están por encima y a la altura del 75% de distribución del promedio nacional, comparándolo con el estado de Nuevo León, el cual tiene como 4 valores atípicos, los cuales sobrepasan el 75% de la distribución del promedio nacional, pero no llegan hasta el valor máximo del promedio nacional. Este gráfico de dispersión nos comprueba lo que mencionamos anteriormente. Aquí se puede ver cómo Nuevo León está por encima del promedio nacional en cuanto a flujo de turistas, mientras que Coahuila está en su mayoría por debajo del promedio. El gráfico de dispersión, la línea de dispersión, nos muestra que Nuevo León, el puntito naranja está tantito por encima sobre la línea de variabilidad, mientras que Coahuila está un poquito más alejado, pero por debajo de la variabilidad. Esto indica que pues Coahuila en algunas temporadas tiene mayor variabilidad que Nuevo León. Con respecto a la tasa de ocupación del estado de Coahuila, podemos ver cómo en ciertos puntos sobrepasa el promedio nacional, la tasa de ocupación del promedio nacional, pero existen ciertos puntos donde, por ejemplo, desde marzo del 2000 hasta mayo del 2008 aproximadamente está muy por debajo del promedio nacional, pero después conforme pasa el tiempo se vuelve a recuperar y a estar sobrepuesto con la línea del promedio nacional de tasa de ocupación.
Analizando la tasa de ocupación en Nuevo León, vemos que en su mayoría está muy por encima del promedio nacional. Igualmente existe esta baja y esta pues, recuperación, pero esta baja coincide con las fechas del periodo de inseguridad de Nuevo León. Y sí hay puntos donde llega a estar por debajo del promedio nacional, pero en su mayoría está muy por encima del promedio nacional. Con respecto a la box plot de la tasa de ocupación, podemos ver que en la esquina el color celeste es el promedio nacional y al lado está el estado de Coahuila, el cual podemos ver que presenta un valor atípico, el cual está por encima del valor máximo del promedio nacional, y el 75% de la distribución del estado de Coahuila está casi a la altura del 75% de distribución del promedio nacional, comparándolo con el estado de Nuevo León, el cual es del medio, de color azul. Tiene el valor máximo del estado de Nuevo León sobrepasa el valor atípico del estado de Coahuila y el valor máximo del promedio nacional. Y el 75% de la distribución del estado de Nuevo León sobrepasa o está casi a la altura del valor máximo del promedio nacional. Ahora, este gráfico de dispersión nuevamente nos confirma lo mismo. Nuevo León está muy por encima del promedio nacional, mientras que Coahuila está más cercano al promedio nacional. En cuanto a la línea de dispersión, vemos que Coahuila está muy cerca a la línea, lo que quiere decir que hay una variabilidad demasiado baja, y Nuevo León está un poquito pues, más alejado, lo que indica que la variabilidad en el estado de Nuevo León en cuanto a la tasa de ocupación es mucho mayor o más o menos mayor al promedio nacional comparado con Coahuila.